Letras Artes plásticas, con El espejo del Carlos alma, Penelas. con Andrés Bestarmayo. Qué bueno, Carlos, esto de habernos encontrado gracias a este hombre ejemplar que es Nolo Correa, que ha creado este clima para que dos personas que no se conocían tengan este lugar. Y vos sabés que a mí me llamó la atención aquella vez que nos presentó, que yo te veía conocido, pero no sabía exactamente de dónde. Y cuando hicimos ese contacto, me vino y me surgió esta idea de armar esta columna. Perdón, no sé si yo era el hombre ejemplar o un ejemplar de hombre, pero bueno, algo como eso es. El programa, yo puedo participar también, ¿no? Bueno, ¿Qué estiman ustedes? Ustedes son generosos. ¿Yo puedo hablar? Ahora. Le agradezco mucho. No, fue un gusto, la verdad, la vez que nos encontramos y hablamos. Y además había una serie de cosas en común que tenía que ver con la literatura, la pintura, y Nolo de casualidad nos presentó. Eso Sí. lo tengo que decir. No, ¿te acuerdas? No aprendiste el libreto. ¿Ves? Él se va a quedar en el programa porque dijo, Nolo, un hombre ejemplar. Vos no creo, peligra tu puesto. No, yo siempre dije que eras ejemplar. Ah, bueno. No lo digo en público. Ah, claro. Sos tan tímido. Bueno, pero de verdad. Es cierto, Bueno. se dio esta posibilidad. Vos sabés que hasta leí trabajo más que nada en ese sentido periodístico, de un documento que quedó para nuestra historia y casi nuestra historia familiar, podríamos decir. Porque yo a mis alumnos le hablo en un lugar que casi no hay un eje identitario muy fuerte, y la inmigración muchas veces no está tomada como referencia específica de nuestra identidad. No tener en cuenta que tuvimos bisabuelos, abuelos y padres en nuestra proyección artística nos deja muy parias, ¿no? Nos deja sin abrigo. Y en este caso yo lo considero parte de la familia a Carlos. ¿Por qué? Porque para mí mi abuelo espiritual, plástico, aquel que formó una cátedra, un estilo, una forma como docente, como maestro, fue don Adolfo de Ferrari, que a su vez teníamos una gran casa, una hermosa casa, que era la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, donde se formaron y se creó una cantidad de docentes que venían de una clase media de trabajo inmigratoria. Era la primera vez que esa camada de inmigrantes ingresaban a un espacio terciario o cuaternario como podría ser la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova. Y en ese caso, don Adolfo, que venía de una clase alta y de una formación en Europa, se puso a disposición de estos chicos, de estos jóvenes. Algunos del interior, otros que eran inmigrantes y otros que venían de la América profunda. Y ahí se juntaron sin problemas de género, de identidades, y este gran hombre, este hermoso maestro, habilitó a todos estos chicos a que sean docentes. Es la generación de mis padres en la escuela. Y yo justamente hablando, haciendo analogías en lo que venía hablando Carlos Penelas en tu programa, desde la poesía, yo le digo, pero vos no conocés a tal persona. Me dice mi cuñado. ¿Cómo? ¿Juan Olivas tu cuñado? Sí, pero si fue un referente tan hermoso para mí, porque era un personaje que yo me ponía abajo del ala de él para escucharlo, pero yo creí que era un poeta, porque hablaba, no le entendía nada, y siempre me llevaba a otro lugar, ¿viste? A un plano casi metafísico, espiritual. Y yo decía, el día que pueda entender todo eso. Así que hoy estoy acá, cerca, lo puedo tocar, y hace poco tiempo volví a encontrar un documento que para mí es extraordinario. Lo voy a sacar para que la gente por lo menos vea que es cierto esto. Esto es una fotocopia de un reportaje que le hizo Carlos Penelas a Adolfo de Ferrari en el año, en una entrevista, ¿ves? Al maestro Adolfo de Ferrari en el año 1979.
yo recién terminaba la Belgrano. Perdón Y que este te corrija, 76. 76, porque estaba editado, después lo vi como que lo Sí, publicó se en el... editaron en varios lugares, pero Claro. la fecha es Es esa. 76. O sea que yo recién entraba a la Belgrano y este señor que vos tenías en la columna de poesía y de literatura, ya le había hecho un reportaje a mi abuelo antes de que yo entrara a la plástica Mirá y vos. conociera eso. Cuente Así su que bueno. experiencia, maestro, entonces de este encuentro. Sí, y después vamos no, al no, encuentro. no, está bien. El tema es el siguiente. Yo vengo de una familia, ya les dije, que muy lector, amigo de la literatura, de la pintura, la música, todo lo clásico. Y mi hermana se puso de novio y luego se casó con Antonio Juan Oliva. A los 16 años comencé a pintar y a dibujar y a escribir, por supuesto, que ya venía. Y entonces comencé a tomar clases con Oliva. Iba los sábados a su taller. Era muy curioso eso, porque claro, esas cosas tontas de un muchacho de 15, 16 años, que pensaba que ya yo quería trabajar con óleo. Y él me decía, hay que empezar con la carbonilla. Y entonces empezamos con la carbonilla, el lápiz, bueno. La historia es larga, pero lo importante es que gracias a él conocí todo lo que fue el Grupo del Sur, al maestro de Ferrari. Y yo era un muchacho, no sé, entrador. Es decir, de Ferrari me tomó cariño, Héctor Cartier me tomó cariño. Yo iba a la casa de Adolfo de Ferrari porque me recibía. Lo veía además en Sala Taller con Rubén Rey, ya vamos a hablar de todo eso. Rubén Rey, Elena Lopardo, bueno, una cantidad de... que además no solamente eran buenos plásticos, sino que además era una gente estupenda, con un nivel intelectual, eran cálidos, eran afectuosos y con las puertas siempre abiertas, ¿no? El caso de Rubén Rey, el caso de Elena Lopardo, con Sala Taller, y las conferencias que se iban dando ahí. Yo me acuerdo que en una oportunidad lo llevaron a Luis Franco, porque además le gustaba la obra de Luis Franco. En otra oportunidad lo llevaron a Héctor Chocchini, hermano de Cleto Chocchini, ¿no? Entonces, todo eso, además, yo era un muchacho joven, en aquel momento era muchacho, que tenía ya después 20, 21, 22, 23 años, y para mí fue un mundo fenomenal, porque además, después de una presentación o una exposición, íbamos a cenar. Y entonces yo los escuchaba hablar. Y es verdad lo que dice, lo que decías recién de Oliva. Era un lenguaje críptico el que tenía. Era un lenguaje casi místico por momentos. Era difícil de entender. Yo lo entendía más al maestro. De Ferrari era más claro. Y era una delicia escucharlo a Cartier. Cartier era el intelectual. Y eran los dos muy parejos. Por un lado, el caso de Ferrari, que era el creador, el maestro. Y después estaba la palabra de Cartier. La palabra de Cartier, la palabra intelectual, la palabra que guiaba, la palabra que daba un criterio, digamos, o una crítica de la obra. De Ferrari era el sentimiento. Estaba Ethel también, ¿no? La mujer. Y hemos pasado momentos muy hermosos. Fue una época muy hermosa mía, ¿no? En cuanto, no solamente de juventud, sino de formación, porque ellos me formaban en la pintura. Además, en el caso de Oliva, me llevaba al Museo de Bellas Artes, me enseñaba a ver las obras, ¿no? Me enseñaba a ver y me enseñaba además, y de ahí ya lo aprendí para siempre, para ver hay que saber. Es decir, si uno no sabe, no puede ver. Y eso era muy, muy, muy hermoso, porque si bien uno... Además era gente, insisto, y además lo dijiste muy bien, Andrés, antes, de formación. Era gente formada, era gente que sabía... Después te podía gustar más o menos la pintura de ellos.
a partir de ellos, bueno, por supuesto, después vino Pujía, Pérez Celis, Ponciano Cárdenas, ¿no? Una cantidad que venían con líneas diferentes, todos con una gran admiración al maestro. Era curioso eso también, en alguna medida. Es decir, cada uno de ellos tenía una forma de pintar determinada, un mundo, una visión, una cosmovisión. Estaba Elio Gagliardi, Claro. ¿no? Grabador. El grabador. Muy agradable Gagliardi. Y después estaba, bueno, Francisco Gagliardi también, que era publicista, no sé si te acordás. lo vi poco. Pero Sí, sí, es verdad, sí, Francisco. claro, Era claro. muy agradable, Claro, muy simpático. publicista. Sí, es verdad. Era Sí. Francisco, sí. No, en ese sentido es extraordinario esto, porque imagínate, para un pibe que venía de Ciudadela, Sí. ingresar a lo que vocacionalmente uno sabía que era, pero nadie creía en eso. Y encontrarme con esta posibilidad, que las escuelas me acercaran a esta gente, para mí era un lugar sagrado. En relación, además, a que profesaban un amor a lo que hacían y le daban y te un lo respeto. transmitían. Claro, Y por te lo eso- transmitían. Por eso te digo que ese valor a la docencia estaba tan alto como el tratar de desarrollar un lenguaje en el arte, ¿no? Y eso es lo que más me llamaba la atención y por la devoción de ellos me hablaban tanto de su papá que para mí pasó a ser mi abuelo sin conocerlo. ¿Entendés? Es una cosa muy extraordinaria y además que De Ferrari tenía un don también que dejó hacer. O sea, él te daba las herramientas y cada uno hacía una proyección interna Exacto. con esas herramientas. Entonces, en lugares donde estaba tan sistematizado y donde se buscaba siempre un resultado, tener una persona que se ponía atrás tuyo, acompañaba y desarrollaba, casi todos ellos, no todos, pero casi todos ellos, heredaron esa postura en cierta medida pedagógica. Y es el caso. Bueno, yo tuve mucho contacto con Ponciano en la última etapa, pero yo ingreso a la Belgrano y lo tengo a Juan, o Antonio, a Juan Oliva, yo le decía Juancito, y Juan Oliva estaba con este proceso de que justo yo no sabía que era tu hermana, que estaba mal, y él permanentemente estaba en una situación casi depresiva. Y entonces, bueno, nos hablaba con ese clima, pero no dejaba nunca la cátedra, siempre estaba a disposición. Otro discípulo de él era Fara, yo lo tuve a Fara en la Purredón. Terencio Fara. Sí. Entonces, yo lo conocí tener esa otra mirada de lo mismo, ¿entendés? Y hacer siempre hincapié sobre eso. Después, bueno, con el Tano Pujía que venía de la escultura, me hablaba de Ferrari como si fuera el padre también, ¿viste? Y yo decía, ¿qué pasa con esta referencia? Bueno, Martinelli, que era la esposa de Ponciano, había sido alumna de ella. Exacto. Con Elena, sí, con Rey que me hablaba de filosofía y me decía, no, pibe, solamente no es para pintar, vos tenés que estudiar mucho, tenés que leer mucho para pintar. Perdón, tiene Con Rey un libro, Sí, lo leí. que lo hemos publicado porque es exquisito Yo sobre pintura. Vos sabés exquisito, que porque además escribía muy bien. Pero hay un punto ahí que sería interesante que vos lo desarrolles. Porque está el planteo en este proceso pedagógico y de proyección en el arte, que es, justamente Carlos lo domina, que es la analogía. Esto es como, nunca vas a acceder a la verdad, pero siempre te vas a poder aproximar. Y eso es analogía. Nosotros tenemos no solamente la analogía de la palabra, sino la del color. Esto ya no es un amarillo, es como un amarillo, pero tiene un tono o un tinte más rojizo, se vira hacia el naranja, es cálido ese amarillo. Y esto te lo enseñaban desde ese lugar. Ahora, Rey pone en uno de esos textos, yo no sé si lo recordás, que la analogía te lleva a la locura. Caramba. Y a mí me llamó la atención porque yo justamente interpretaba de Ferrari que justamente era el que te aproximaba a eso, nunca te alejaba. ¿Entendés? Entonces,
la predisposición estaba entre estos dos columnas vertebrales de la escuela, que eran Cartier desde el punto de vista de la teoría, y él desarrolla una cátedra que no existía en la Argentina, que se llamó Sistema de Composición y Visión. Él traduce, Cartier traduce lo que era para nosotros algo muy lejano, pero que era la Bauhaus. Y empieza a traer metodologías de Klee y de Gropius a lo que era nuestro sistema pedagógico. Pero quedaba en ese planteo existencial, ¿viste? Que los pibes les llamaba la atención escucharlo, porque era un profeta, pero el que lo bajaba a tierra a la pintura, o sea, esa analogía la hacía realidad, era el maestro de Ferrari. Entonces lo llevaba a la naturaleza y les contaba cómo se daba esa analogía en la corteza de un árbol, o en el follaje, o en el río, o que la tenían ahí además, porque no es lo que hoy nosotros tenemos de la Cárcova, o cuando se iban todos a tomar café, o a tomar vino, ¿entendés? En la mesa del bar, y te empezaba a hablar de la mesa del bar. Por eso yo digo, qué interesante esto, que vos hayas asociado a dos personas que no se conocían, que tienen tanto en relación, ves, desde ese lenguaje, desde esa mirada, y que bueno, gracias a vos se dio esta posibilidad, ¿no? Yo diría gracias a ustedes, y ahora estamos hablando en serio, dejamos las bromas para después, porque son unos bromistas bárbaros. He pensado seriamente en hacer un programa cómico con ellos, pero en el momento que los presenté, y fíjese usted que en realidad, sin saberlo, ya se conocían, ¿verdad? Y me pareció tan rico para compartir con ustedes, para yo aprender primero, discúlpenme, me pongo en primer lugar, y después compartir con ustedes ese punto de encuentro entre dos visiones distintas, dos disciplinas distintas, pero a la postre dos hombres que conjugan el arte en una alta expresión. Así que imaginé esto, soñé esto, yo. Pero ellos mismos lo provocaron, así que hoy es una fiesta. Bien. Algo que es interesante. Yo tengo dos obras del maestro de Ferrari en casa. Tengo de Domingo Gatto, de Oliva, de Rey, de Ponciano. Ponciano me ilustró varios libros a mí. Entonces, porque además uno aprendía no solamente a ver, sino que la disciplina que manejaban, que era la pintura, la escultura, le hacían ver a uno otro mundo, comprender la pintura de otro ángulo, el arte de otro ángulo. Porque muchas veces, sobre todo Rey, que era el más intelectual de todos, el que más había leído, escribía admirablemente bien, Rey. El libro es una joya, ese trabajo. Una joya para la interpretación, ¿verdad? Y para aproximarnos al arte. Con ellos íbamos de pronto al teatro también, o sobre todo la música. Y entonces uno iba hilvanando la música con la pintura y al mismo tiempo con la poesía. Y curiosamente, el único poeta, digamos, del grupo era yo. Era más chico que todos ellos, por supuesto. Mi hermana, hay que recordarlo, era mi hermana mayor, me llevaba casi 20 años de diferencia cuando yo nací. Pero yo me sentía muy cómodo con ellos. Y me sentía cómodo porque era gente cálida, además, ¿no? Les propongo una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Bien, estamos de vuelta. No, vos ves que cómo se da una conversación, y casi como las que creamos permanentemente en ese clima. Que es una conversación de café. Porque estamos evocando cosas que además las vivimos con mucha intensidad. Y que para mí es un honor tener esta posibilidad con vos, Carlos. Igualmente, por favor. Con Nolo. Para mí, vos sabés que es cierto, porque la generación de Oliva, mi viejo era más grande, ¿no? Era del 21, pero mi vieja era del 30. Mi vieja había ido a la escuela primaria con
pujía allá en Versalles. Todo. Entonces, el tener la referencia de esa generación, para mí era casi referencias de viejos, ¿viste? De padres. Y que alguien que venía tan desprotegido en cierta medida, sin herramientas, sí con una vocación y una intuición que ellos evidentemente la percibían, pero sin la cultura que podía tener Carlos de acercarse, para mí era todo nuevo. Y yo veía que además había un código en cierta medida también desde ese campo. O sea, que era la generación, suponete, él hablaba de Rey. Rey era, el padre era Claro. tenía una panadería. Era Libertario, además. Libertario, claro, era anarquista. Entonces, Exacto. eran tipos, viste, que venían del conurbano, en cierta medida, del suburbio. Entonces, le daban un contexto a los que veníamos de ese lugar que servían de puente con este gran maestro. Y a su vez nos daban las herramientas como para podernos desarrollar en lo pedagógico. ¿Por qué? Porque no estaban tan metidos en el circuito. ¿Por qué? Porque el maestro no los metió en el circuito, los metió en el ámbito del arte y de la mística del arte. Perdón que te interrumpa. Eso fue algo que los que convivíamos, al menos en mi caso, me dio de ejemplo. Era para mí un ejemplo eso. Bueno, vos lo tenés escrito acá. Sí, no meterse en un ámbito determinado, la creación pasa por otro lado, el éxito o el supuesto éxito pasa por otro lado, y lo que importaba era valorar la obra poética, la obra, porque además después en sala taller es lo que creó Rubén Rey, ¿no? Con Elena. Se daban recitales de poesía, pero también de música, porque se integraba. Y estaban todos estos hombres que habíamos... Yo ya, insisto, yo era un muchacho de 20 años, 22 años. Y me sentía en las nubes, porque todos ellos eran gente que exponía, que salía en los diarios, que digamos, ya tenían una trayectoria hecha, que eran profesores de Bellas Artes. Y a uno le enseñaban. Es verdad, yo venía con una preparación determinada, todo lo que fuera. Pero te abrían las puertas. No, pero además, la proyección esa, una era verlo como una salida laboral específica para tener una entrada económica. Y esto te llevaban a un plano que no estaba ahí. No, claro. ¿Entendés? O sea, bueno, ¿de qué vas a vivir? Era la pregunta que cuando vos llegabas a casa, ¿y esto te va a servir para algo? Claro. Y a vos te metían en un clima que no estaba esa pregunta. ¿Entendés? Vos tenías eso no existía. Una predisposición, desarrollala y en algún momento llegás. Me acuerdo de Antonio, vos sabés que íbamos, lo he dicho más de una vez, con Elena a almorzar los domingos, ciertos domingos, a la casa de Antonio. Y siempre contaba, porque venía de Calabria igual que mis abuelos maternos. Y Antonio decía que el padre, él ya era pujía. Y el padre lo iba a visitar y dice, ¿y vos seguís con estos muñequitos? Porque no era un laburador. El padre lo imaginó escribiente, como se decía a los viejos empleados. Bueno, le pasaba con el padre de Oliva, porque si bien el apellido parece ser español, no, era italiano. Claro, venían de Italia. Y el padre, en ese dialecto entre castellano e italiano, eran de Génova, si mal no recuerdo. Mira vos, son genoveses ellos también. Sí, si mal no recuerdo, de Génova. Le decía, ¿y usted de qué trabaja? Claro. No entendía que era profesor. Claro. Soy profesor de pintura. Y él además le decía, ¿y le pagan? Claro, porque no terminaba de entenderlo el padre. Claro. ¿Por qué, no? En mi caso, diferente, con otras características, mi padre ya con una visión totalmente distinta, él había leído clásicos, etc. Cuando yo le había dicho que iba a seguir letras y que iba a seguir profesor de letras, me dice, ¿y de qué vas a vivir? Claro. Era un concepto. Era el concepto inmigratorio que había que... Claro, diferente por ejemplo a mis hijos, que cuando uno me dice quiero hacer teatro y el otro dice quiero hacer cine, yo dije me parece estupendo. Pero claro, ya uno venía con otra visión. Pero aquellos padres eran eso.
pero insisto, te recibían con los brazos abiertos. No, y todos, al menos conmigo, tenían un afecto. A mí vos sabés que, Carlos, que lo que más me llama la atención, y por eso hago un tributo en cierta medida a todos estos padres, estos hermanos que nos han dado este legado, Sí, lo hacemos nosotros, y que lo hacemos. podemos desarrollar gracias también a la educación pública, Sí, claro. porque esto se dio todo en la educación pública. Siempre, somos hijos de la educación pública. Lo que más me agrada de todo esto, pero no sería la palabra, me contiene ponerle, es que todos te brindaban en cierta medida lo que tenían. Y cuando leo el reportaje de Carlos, lo que al maestro de Ferrari, me llama la atención que después de una generación hay muchos códigos que se transfirieron sin yo haber sabido quién era el abuelo. ¿Entendés? O sea, cuando a vos te cuesta hoy vender, y nadie dice que te cuesta vender, porque ¿cómo vas a decir que la venta es dura? Y el maestro te dice, nadie habla de plata en el arte, porque el arte va para otro lado, es algo introspectivo, no es algo de salir a ver qué se coloca. O en otro momento, no hay tiempo para esto. No es que de acá vas a tener tanto tiempo, no, esto es por vida. Entonces, esas cosas que vos decís, ¿viste? Y yo, a mí me agrada más que me compren, que me acepten un regalo. O sea, que él tenía más obras de regalo. Sí. Perdón, lo que yo tengo en casa es regalo. Bueno, por eso y un dibujo también. Y fíjate vos que uno lo tiene como prejuicio y ya este monstruo, este maestro extraordinario de la plástica argentina, que no tiene el reconocimiento, porque acá Carlos también dice en el año 80 o el 79 o 76 que ya vendrán los tiempos del reconocimiento que se merece. Estamos en el 24 todavía. Estamos bueno, esperando. pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que nosotros, por suerte, somos una raza especial. Yo creo que el arte, así como la verdadera poesía, la pintura, cierta música, y no quiero ser, yo sé que esto va a caer mal, no es para muchos. No es para muchos. Bueno, vos sabés en general la gente, me acuerdo con Chocchini, fue otro de los profesores que, bueno, brillante, Héctor, había estado en Oxford, Israel, bueno. Un día de una conferencia, iban pocos alumnos en la UBA, que había dado un ciclo, y yo le dije, Héctor, estos eran alumnos de filosofía, ¿no? De letra. ¿Puede bajar un poco el nivel? No lo entienden, dice, es el nivel que tengo. ¿Sabés qué? Era eso. Carlos, en base a eso, yo me peleé un día con Juan, con Oliva, el cuñado de... Perdón, que no era difícil pelearse. Había vocación. Me dice, Bestar, el arte es para pocos. Sí. Y yo, viste, que venía del campo popular, Claro, decía, no, sí. teníamos que divulgar esto. A mí había me que-". pasaba lo mismo, pero después me di cuenta. 30 años después me di cuenta. Entonces, ¿viste? Yo lo chocaba y le decía, pero Juan, ¿cómo usted me dice esto? Maestro, ¿cómo usted me dice esto? No, vos lo vas a tomar en cuenta, pero el arte es para una élite. Yo digo, se me caía, ¿viste? Un ídolo, porque ¿cómo? Desde el campo... Después, claro, te vas dando cuenta que cada uno puede hacer ese proceso de introspección en el tiempo de maduración de cada persona. Porque lo que apuntaban ellos era a ser mejor persona. ¿Entendés? No a ganar premios, no a estimular. Y a estimularte a vos ese perfil que veían y que vos todavía no te habías dado cuenta. Entonces a mí lo que me atrapaba también era eso, porque estaba esa contradicción. Yo que quería llegar a las masas populares, ¿viste? Ser un Picasso, lograr una cosa. Claro. Y vos te encontrabas con estos En mi místicos. caso era Neruda, León Felipe. Claro, Lo el mismo. equivalente. Claro. Pero vos te encontrabas con estos místicos que además no sabías dónde ubicarlos. Porque el otro perfil te decía, ganamos poco y hay que armar un gremio. Y esto te hablaban de que el arte Antonio pasaba, se fue con eso a la tumba. ¿entendés? Que Exacto, sí. hablaban por Bueno, otro uno lado. se formó con eso.
que yo en aquel momento también lo discutía, porque imagínate, tenía 22 años, había cosas que yo no las entendía de ellos, no las entendía. Las entendí 20 años después, esto que estamos hablando, porque de pronto es real, cuando uno empieza a ver uno lo ve en la actualidad, las instalaciones o un montón de cosas determinadas, y digo, ¿qué opinaría el maestro de Ferrari o Cartier sobre tal? Porque tenían formación. Después te podía gustar más o menos lo que cada uno de ellos No, pero hacía. ahí, Carlos, yo creo que si hubiesen adaptado y te hubiesen dicho esto no es poesía y esto sí, porque no hay poetas Exacto. dentro del conceptualismo. Exacto. Porque con mínimas cosas vos podés, bueno, tenés todo el arte zen. Ahora, copiar el arte zen Claro. y vos decir que eso es conceptual sin saber cuáles son los ejes esenciales. Y bueno, te quedás con monigotadas, yo ¿no? en clases que he dado siempre repetía lo mismo. Un chico aprende a hablar sin gramática. El problema es que hay escritores que escriben sin gramática. Ese es el problema. Ese es el drama. Claro, si uno tiene... Entonces, por eso volvemos. La carbonilla, el dibujo, la perspectiva, lo que vos explicaste magníficamente. Pero ahí, Carlos, fíjate que, sobre la corteza, que ellos no te hablaban de una técnica, te hablaban del lenguaje. Sí, claro. Porque yo aprendí de ellos eso, que a mí me venían y me decían, bueno, pero la pintura es una técnica. ¿Cómo? Y ellos me habían dado, ¿entendés?, los virus necesarios como para defender mi profesión desde el lenguaje. Que hoy... columna, nosotros le pusimos el lenguaje del alma, del alma, el lenguaje plástico, porque ya casi nadie habla ese lenguaje. No, claro. No, uno lo va viendo. Y menos lo pueden leer. No, respecto a lo que vos dijiste recién, no quiero dejar pasar esto de las instalaciones, o vos mencionaste. Me acuerdo con Pérez Ellis, que éramos amigos, en un momento dijo, para llegar a esta etapa de abstracción que tengo hoy, yo pinté el arbolito, la casita y el perrito. Es que es así. Picasso llega a lo que es después de lo que... Pero eso cuando uno lo entiende, muchas veces, y perdón si salto un poco... Gente que me alcanza ciertos poemas, digo, ¿usted tiene idea cómo se hace un soneto? Una redondilla. Es decir, después lo puede tirar, después puede ser malo, pero tiene que manejar todo eso, porque es un lenguaje, es una técnica, es un mundo, y además entender y leer. Carlos, ahí, cuando el maestro hace ese proceso de irse a la provincia de Buenos Aires, a cruzar la General Paz, porque estaba ahí nomás, ¿tuviste esa experiencia? Porque él arranca empezando de nuevo, deja todo su articulación intelectual, su casa en Barrio Norte, compran una casa, creo que era atrás de Mataderos, pero del lado de la provincia, y empieza a prender fuego y a cocinar de leña. Y les enseña a sus discípulos cómo era el proceso del inicio de la vida. Pero lo hace, ¿viste? Y empiezan a cocinar y se van todos estos locos allá. Eso no lo viví. Esa la viste, eso pero te la no, contaron. No, eso me lo contaron. Sí, pero no lo viví. Pero ¿qué supiste de esa etapa? Porque yo también la tengo como una pata romántica de toda esta generación. Yo creo que en todo esto son experiencias que uno va teniendo, ¿no? Y si se vio necesitado en hacer esa experiencia, yo creo que fue importante, fue válida. Fue válida para él, fue válida para... Porque no había casi una adoración al maestro. Sí, esto es verdad. Pero también había un criterio que en alguna medida Cartier te equilibraba y te ponía en un mundo de... Como un filósofo. Exacto. Y entonces te alejaba, te racionalizaba lo que el maestro te señalaba. Eran complementarios. Era estupendo escucharlo. Cartier a veces, después de ver un cuadro, me tomaba del hombro y me iba hablando bajo, viste que era una cosa casi similar, al oído de lo que había visto e interrogándome. Porque en la interrogación es donde de pronto uno salta. Ahora, fíjate pero el ídolo era de Ferrari. Cartier estaba como
el que sabía Sí, sí. y él era el intelectual, pero al imitar No, sí, era era de Ferrari, el maestro era de Ferrari. Yo lo que digo, que en mi caso me interesó mucho Claro, Cartier bueno, porque claro, me ayudaba a comprender. Claro, bibliografía, todo. Claro, me ayudaba a comprender, Claro. me daba texto. Claro, Además hablaba de autores que acá no se conocían. claro, claro. Todo el existencialismo que Claro. recién llegaba con él. Y además claro. lo que habían leído, porque yo lo que no podía creer lo que había leído Cartier. Yo que en aquel momento leía mucho y pensaba que había leído todo. Lo escuchaba a Cartier Y te y faltaba, me claro. daba cuenta que me faltaba muchísimo, ¿no? No, era muy, muy interesante. Era qué gente lindo, muy, muy linda. Qué lindo. Esta conversación de café, sin café, es muy interesante. ¿verdad? Queridos amigos, me quiero dar el lujo de decirlo así, porque estoy orgulloso, estoy hablando desde el corazón, que estén al lado mío, que el programa se engrandece con ustedes siempre trabajando a mi lado, yo mismo crezco y quiero creer, porque así me lo manifiestan, que también los que nos ven y nos siguen, de algún modo, humildemente, lo digo porque los protagonistas son ellos en este caso, también beben de esta fuente que es genuina, que es más allá del marketing, permítame que lo diga así crudamente, ¿no? Tengo un amigo plástico, que no lo voy a mencionar, dice, no, en la plástica hoy, seguramente en lo tuyo también, dice, la plástica es 50% que vos, tu creatividad, lo que sepas hacer, y 50% es marketing. Eso ¿Verdad? Por eso vienen las instalaciones, yo pongo esto acá y dice, ¿qué es eso? Y vos decís, es un papel dado vuelta. Y seguramente vos también, no. Esto está hablando de la decadencia de la humanidad El en silencio, estos tiempos terribles. el silencio de la silencio. Ya Y vos, ya le puso poesía. pero ustedes Poesía. no se pierden en eso. No, Así que quiero decirle muchas gracias. Soy feliz, inmensamente feliz de este encuentro. ¿les puedo dar un regalito antes que termine? Sí, me claro. encantan los regalos. Podés darme 2 también. Bueno, yo hago dibujitos. Me ilustré Bien. algún libro. Son ideogramas. Son Porque Juan ideogramas. Manuel ¿no? Sánchez me dijo, seguí con esto. Y me llevó a Lady a comprar y tengo pilas y dibujos. Muy Yo bien. les traje, yo no regalo. Yo los denomino ideogramas, son ideas gráficas. Bueno, así que bueno. ya no son dibujos. Después nos elegimos, como Bueno. dijeron ustedes. De verdad, Bueno. muchas gracias. No, al contrario. Es lo no, único no. que puedo decir. Gracias Gracias. al Gracias a programa y a vos, Gracias a vos. se pueden dar estas cosas. Así que Espero que lo hayan disfrutado.